Chicos, muy buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando y dándole continuidad a la clase pasada. ¿Se recuerdan que bien conocimos sobre el país de Guatemala? Estamos conociendo los países de las regiones del continente americano. Recordemos, el continente americano tiene 4 regiones. Estamos hablando de América del Norte, Centroamérica, América del Sur y las Antillas, que las Antillas en este caso son las islas caribeñas, que aunque no estén pegadas en sí a las regiones del continente americano, son islas caribeñas que están están en las cercanías de Sudamérica, por lo cual por su cercanía a esta región la podemos contar también como una de las regiones del continente americano. Pues bueno, estábamos hablando de la región de Centroamérica. Centroamérica, hablamos del país de Guatemala. En este caso nos toca hablar sobre El Salvador. Mi nombre es Ricardo Cáceres Rangel. Mi clase, como les había dicho, tratará sobre el país de El Salvador. Y pueden hacer sus apuntes en sus cuadernos. Lo más importante, necesito de que participen. Si tienen dudas, háganmelas saber y juntos podemos llevar a cabo el proceso de esta clase. Muy agradecido a ustedes por el apoyo y espero que podamos aprender de mucho el día de hoy. Muy bien, chicos. El Salvador. Este país es muy conocido por sus playas, porque recordemos de que el Océano Pacífico limita en El Salvador por su ubicación, como también sus dos hermanos vecinos de El Salvador, que sería en este caso el país de Guatemala y el país de Honduras, que por su cercanía son vecinos de este país, ¿sí? Entonces las playas de El Salvador son una riqueza que tiene, como ya hablamos del país de Guatemala, la riqueza ambiental, la riqueza en sus bosques, pues también lo tienen y lo consideramos en El Salvador. Algo que destaca a El Salvador de los demás países es su tamaño, ya que es el país más pequeño de la región de América Central, ¿sí? El Salvador cuenta con 21,000 kilómetros cuadrados en su territorio. Podemos compararla con el país de Guatemala. Recuerdan que en Guatemala hablamos de 186,000 kilómetros cuadrados en su territorio. Comparémosla con El Salvador, tiene 21,000 kilómetros. Guatemala podemos decir que es 5 veces más grande que el país de El Salvador. Otra cosa que tiene El Salvador, y lo podemos comparar con su tamaño, es que según datos científicos, un estado de México, estado le llamamos a un departamento de México, viéndolo desde el lado guatemalteco. En el lado guatemalteco, en el lado salvadoreño, tenemos departamentos, pero ya en este lado, en esta región que es Norteamérica, ya no se conocen por departamentos, sino por estados, debido a su tamaño y a sus leyes que tienen ellos como países. Esto nos divide también entre región de América Central y región de América del Norte por estos conceptos. Entonces, para que ustedes, niños, sepan que cuando yo les hablo un estado de México, estoy diciéndole en pocas palabras o viéndolo desde el lado de Chapín, un departamento de México, ¿sí? Es como conocemos a El Salvador, a Estados Unidos, y hemos oído noticias de que el estado de Nueva York, el estado de Florida, ahí no escuchamos el concepto de departamento, sino que ahí está dividido por estados. Esto les quería hacer llegar a ustedes por este ejemplo. El tamaño del país salvadoreño es el tamaño de un estado de México, de los estados de México. Solo pónganse a imaginar el tamaño de este país. Es un dato muy importante que tiene El Salvador y que lo destaca de los demás países, su tamaño. Es uno de los países más densamente poblados de América. No estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de todo el continente. Es el país más densamente poblado.
tiene una población de 6,5 millones de habitantes. Estos datos son de un censo del año 2021 otorgados por CEPAL, es una organización que da datos oficiales del estado salvadoreño. Imagínense, son 6,5 millones de habitantes, niños. Guatemala estábamos diciendo que tenía 17 millones de habitantes, 3 veces más que El Salvador. Entonces, es uno de los países más densamente poblados de todo el continente americano. A ver, un dato muy curioso de este país que se los quiero dar a ustedes y su significado es la bandera. La bandera, como podemos ver, la bandera de El Salvador en el centro tiene 5 volcanes, ¿sí? Son 5 volcanes, pero no solo porque el que hizo la bandera de El Salvador dijo yo voy a hacer la bandera de El Salvador y le voy a poner 5 volcanes ahí, o le voy a dibujar un árbol ahí en el centro, o le voy a hacer una casa ahí en el centro. No, estos 5 volcanes no fue solo porque alguien vino y los quiso hacer ahí en el centro, sino que estos 5 volcanes tienen un significado. ¿Y qué significado tienen los 5 volcanes en el centro de la bandera de El Salvador? Pues son el significado de las 5 providencias centroamericanas. Las 5 providencias estamos hablando de que son las que conformaban antes al país de Centroamérica, porque antes hablábamos de que Centroamérica no era una región, sino que antes Centroamérica era un país. Más adelante se dividió, se independizaron estos países y cada país tuvo sus poderes en el estado, se independizaron totalmente de los demás países, pero en muchas cosas tenemos similitudes a estos países debido a esto, que antes éramos un país unido que se dividió últimamente, ¿sí? Y entonces estas 5 providencias que nos da en la bandera de El Salvador son la providencia de Guatemala, la providencia de Nicaragua, la providencia de Honduras, la providencia de Costa Rica y la providencia de El Salvador. Estos son los significados de los 5 volcanes que hay en el centro de la bandera de El Salvador: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. 5 países que están ahí por volcanes, ¿sí? Son 5 providencias. Lado azul, que quiere decir que los 2 lados azules que tiene la bandera de El Salvador, que quiere decir el cielo y el océano, que es una riqueza que ellos tienen, y el lado blanco, que es la paz. Muy bien, esto es un dato curioso que tiene la bandera de El Salvador, que realza entre las demás banderas de Centroamérica. Los deportes, el pasatiempo más importante en El Salvador, como se les decía aquí, tenía olas demasiado grandes gracias a que desemboca el océano Pacífico ahí. Uno de los deportes más llamativos es el surfear. ¿Qué es surfear, niños? A ver, les explico. Surfear es cuando una persona quiere dominar su cuerpo parado en una tabla, dominando las olas. Es decir, venir con la tabla, tratar de alcanzar las olas más grandes que hay y tratar de dominar su cuerpo al estar parado ahí y no caer. Es un deporte muy llamativo, muy interesante y que muchas personas lo practican, e incluso muchas personas de los demás países les llama la atención esta atracción ahí en El Salvador, ya que es algo único que hay ahí y un deporte muy bonito que se practica en demás países, pero no como en El Salvador, gracias a las olas del océano Pacífico y gracias a su agua, que es un tipo de agua templada. El Salvador está dividido por 14 departamentos. El poder que lidera en este país, estamos hablando del poder ejecutivo, que lo podemos llamar como un poder presidencial, que no es tanto así como en Guatemala, que lo que hace el presidente lo tiene que aceptar primero el poder legislativo para poder desarrollar sus proyectos. En este caso, últimamente con las leyes de El Salvador, el poder ejecutivo es el que domina totalmente.
por el lado, porque El Salvador cuenta con diputados también, pero muy en claro está de que el presidente lo que ordena, eso se tiene que hacer, y a veces de bien para el país. No hay tanta aceptación por los diputados por el lado legislativo como hay en Guatemala. ¿Por qué? Porque el presidente de El Salvador ya ha venido con nuevas normas, y el que quiera involucrarse en esto, el que quiera negarse al bienestar del país, lo empiezan a investigar porque es de que no quiere esto, a tal grado que lo pueden bajar de su puesto, quitar de su puesto a una investigación que ellos tendrán por sus leyes. Entonces el poder principal ahí es el poder ejecutivo, que es el que vela por el país. Y últimamente una riqueza que tiene El Salvador, y lo podemos ver, yo sé que la mayoría de ustedes chicos lo saben, es la seguridad de este país. Este presidente Nayib Bukele últimamente ha apoyado leyes que están volviendo a este país mucho más seguro, y me atrevería a decir que es el país más seguro de todo Centroamérica. No es por bajarle méritos al presidente, que está haciendo un excelente trabajo, pero ustedes dirán, ¿y por qué aquí en Guatemala no se hace? Si tan fácil que lo hacen allá, ¿por qué no lo hacen acá? No es tan fácil como parece, todo lleva un proceso. Y algo que ustedes deberían de ver, y que les comenté al principio, que El Salvador en su extensión territorial es 5 veces más pequeño que Guatemala. Que El Salvador en sus habitantes es 3 veces más pequeño que Guatemala. Es decir, que en Guatemala costaría un poquito más de trabajo hacer todo eso. Y recordemos de que estos procesos electorales son a cada 4 años. A cada 4 años nosotros elegimos nuevos gobernantes, el cual no podemos cambiar drásticamente Guatemala en 4 años, ¿sí? En lo que en El Salvador, pues, este presidente tomó esta iniciativa, que está haciendo un excelente trabajo, niños, y es de admirarlo, y que está cambiando El Salvador con este énfasis en la seguridad, y un país muy seguro. Es una riqueza que tiene El Salvador, como una riqueza. Nosotros tenemos el medio ambiente, pues ellos tienen la seguridad, que es de admirarlo también, ¿sí? La capital de El Salvador es San Salvador, y es el lugar más habitado ahí en El Salvador. La moneda que se practica en El Salvador, mucha atención niños, y si lo pueden apuntar mucho mejor, porque no es el quetzal como se practica aquí en Guatemala, no es ese valor. Allá la moneda que se maneja es el dólar estadounidense. Por obvias razones tiene más impacto, más valor que el quetzal guatemalteco. Como en la clase pasada se los decía, que 7 quetzales, de 7 a 8 quetzales equivaldría a $1. Y en El Salvador se maneja un dólar estadounidense, por decir que la moneda de El Salvador equivale 8 veces más que el quetzal guatemalteco, ¿sí? Entonces apúntenlo, que la moneda que se maneja en El Salvador es el dólar estadounidense. El idioma sí se asemeja al de Guatemala, tiene una similitud con el de Guatemala, porque es el idioma español el que normalmente se practica y se habla en El Salvador. Su clima es tropical, seco, húmedo. ¿Qué estamos hablando en tropical? Tropical hablamos aquí en Guatemala de que es muy variado, eso significa. No hay una estación del año o un tipo de clima que esté ahí y que sabemos de que llega la fecha y que ese tipo de clima va a llegar, no, porque cuando estamos hablando de tropical es muy variado. Podemos hablar de que hoy está lloviendo, mañana puede haber sol, ¿sí? Entonces no se define el tipo de clima, sino que se otorga como tropical. Húmedo y seco, ¿por qué? Porque cuando llega el verano, cuando llegan los días calurosos, cálidos en El Salvador, son muy duros, son muy potenciales estos climas, que dejan el suelo totalmente seco. Es preocupante últimamente con la contaminación, esto ya más preocupante, porque cuando no llueve y se prolonga esto por varios meses. En el lado húmedo vamos a hablar de cuando vienen las lluvias, pero no podemos decir de que llueve hoy y mañana hay sol, no, porque ahí llueve y por largos
por largo tiempo, por largos meses también se puede prolongar. Por eso es de que se define como un tipo de clima tropical, seco, húmedo, ¿sí? Muy importante estos chicos. Otra cosa es su ave nacional. Es muy interesante saber sobre estos datos. El ave nacional que tiene El Salvador se le llama mot-mot, así se le llama esta ave, que habita en todo Centroamérica. Hay signos de que solo en ese país, o que esté en peligro de extinción, como nuestra ave, que es el quetzal, que está en peligro de extinción en nuestro propio país. Imagínense esta ave de El Salvador, chicos, de que vive en toda Centroamérica, y nosotros luchando por mantener a nuestra ave nacional, sabiendo de que está ya por extinguirse, y aún así seguimos talando árboles y no hacemos caso, por más de que nos digan. Entonces ya es de tomar conciencia y de preocuparnos en estos casos. Si los de allá afuera no quieren hacer caso, pues nosotros insistamos y enseñámosles con nuestras buenas prácticas ambientales, digamos. Entonces el ave mot es el ave nacional, que es de cejas turquesas, se le llama, y es un ave que se define por dos cosas: la libertad y la unidad. Así lo definen los salvadoreños. ¿Por qué? Porque esta ave no se acostumbra al cautiverio. Esta ave predomina en estar libre en cualquier hábitat donde se encuentre. Está libre y no se denomina por el cautiverio. Unidad, porque siempre se mantiene la familia unida. Ahí sí que el macho, la hembra y sus crianzas siempre se mantienen, aunque estos crezcan, se mantienen unidos hasta que el macho y la hembra mueren. Estas crías tienen más crías y así sucesivamente. Es una ave que se está unida y que se está libre. Y por eso es de que es una ave salvadoreña, porque ellos quieren manifestar ahí lo que significa para ellos el país, un país libre y unido, ¿sí? Bueno, chicos, aquí podemos mostrarles el país de El Salvador comparado con el de Guatemala y comparado con el de Honduras, que el de Honduras también es un país grande comparado con el de El Salvador, ¿sí? Entonces pudimos hablar sobre su diversidad que tiene en el medio ambiente, sobre su moneda, sobre su país, departamentos, sobre lo más importante que ahora tiene, que es su seguridad. Entonces, si tienen alguna duda me la pueden comentar, y si no, seguiremos hablando sobre este tema, porque América Central cuenta con más países y le tomaremos paso al país de Honduras en la siguiente clase. Entonces, chicos, si no tienen ninguna duda o sin nada más que agregar, acá le podemos dar finalizar esta clase si ustedes no tienen ninguna duda, ¿no? Muy bien, chicos, entonces aquí finalizamos la clase. Espero ya hayan podido aprender mucho. Esta clase fue un poquito más cortita a la anterior, pero el país es más pequeño que el de Guatemala. Hay muchas cosas que hablar, pero cosas que destacan al país y que son importantes, interesantes y meramente el país, creo de que hemos abarcado la mayor cantidad posible, ¿sí? Muchas gracias, niños. De tarea, como les dije anteriormente, les quedaba el mapa de Guatemala. En este caso les queda dibujar el mapa de El Salvador en su cuaderno. Para la siguiente clase seguiremos con los demás países. Muchas gracias y esta fue mi clase.